Son las 4:08. Vámonos con el feedback digital de hoy. Los temas que generan opiniones y encienden las redes en el feedback digital. Buenas tardes a todos nuevamente, yo soy Ricardo Jaramillo y comparto con ustedes en esta ocasión nuestro feedback digital, y es que la Codeco divulgó la lista de los útiles escolares exentos del pago del 7%. Entre ellos se incluye mochilas, zapatos, zapatillas, correas, gomas y bolígrafos que tienen un tope en los precios para que no se pague el 7%. Comparto con ustedes parte de las reacciones que el anuncio ha generado. Fer Lu dice: o sea que hay que comprar mala calidad para no pagar el 7%, la maleta de mala calidad que se rompe rápido. Fabiola Ábrego dice: es por el gusto aumentar los precios y te lo están cobrando a lo bajo. Y por su parte, la cuenta R Torres dice: exentos de que si el 7% ya va incluido en el precio. Estas son las reacciones y comentarios y las compartimos con ustedes a través de nuestro feedback digital. Buena tarde. Buena tarde para ti, Ricardo. Avanzamos con nuestra agenda y contenido de hoy. Se encuentra con nosotros Samira Armengol. Ella es especialista en derechos humanos y políticas de inclusión. Además, presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, CIMUF por sus siglas. Bienvenida, Samira. Un gusto tenerla aquí. Buena tarde. Hola Edna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz año 2024, que no nos vemos desde el año pasado. Así es, feliz año y felices todos, Reyes y todas las fiestas. Así es, Samira. Samira, el lenguaje de odio y violencia digital, muchas personas dicen, ¿esto de qué se trata? ¿Cómo y a quiénes afecta? Sí, mira, el lenguaje de odio nos puede afectar a todas las personas y es importante lo primero entender la diferencia entre esta es mi opinión y un mensaje de odio. El discurso de odio es cuando yo estoy diciendo algo que primero convoca a otros, que quiere sumar y convencer a otras personas sobre la degradación de un ser humano o de un grupo específico, ¿sí? Yo incito a que todo el mundo considere que este grupo humano o este grupo de personas tiene menor valor, es un problema, estigmatizando con un discurso. Otra cosa es que yo diga, bueno, es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo. Eso es una opinión. Pero cuando yo comienzo a hacer proselitismo con un discurso en contra, en este caso, digamos, de la población de la diversidad LGBTIQ, yo estoy haciendo un discurso de odio. Desde el momento en el que yo comienzo a utilizar frases en donde yo describo es que son aberraciones, es que son un problema, son antinaturales, que Dios se los lleve, eso es mensaje, eso es un discurso de odio. Y además, el discurso de odio también tiene la característica de que es permanente. En todo momento se está enviando un mensaje. Esa es la diferencia entre un discurso, porque un discurso es algo que voy a repetir constantemente, Ujú. y mi propia opinión. Entonces, el discurso de odio afecta a todas las personas, pero principalmente a las personas que estamos en los grupos vulnerados. A los indígenas, es decir, los indígenas son perezosos, cuando los decimos todos, no lo contrates porque es perezoso, eso no es una opinión, eso es discurso de odio. Los indígenas son borrachos, quítenle sus tierras, eso es una incitación, eso es discurso de odio, ¿sí? Los Ujú. negros son maleantes, eso es discurso de odio. Entonces, pongo el ejemplo porque cuando hablamos de eso la gente dice, ay, Claro. estos son los LGBT con su tema, pero no. O sea, el discurso de odio es esta incitación a discriminar y a considerar que las personas son menos. Y el tema es importante traerlo a colación en este momento en el que estamos en un periodo preelectoral. Se vivió incluso cuando estaba la situación de la minera Panamá, mucha gente abocadas en las redes sociales con discursos de odio, comentarios violentos, sin respetar la opinión de los demás. Entonces, ahora que nos estamos aproximando a las elecciones, es importante hablar y dejar muy claramente sentado cuando se da ese discurso o se utiliza ese lenguaje de odio o de violencia
hacia, por ejemplo, una mujer que quiera participar en la política o una persona que pertenezca a la comunidad LGBT, porque pues vamos a encontrar gente que no esté, porque no sé, no, o sea, Que no está de se acuerdo, exprese, que no le exacto, no estoy de parece. acuerdo, y se exprese de una manera violenta en las redes. Entonces, por Sí, eso este tema es importante, Samira, y como tú estás agitada, no solamente cuando estamos hablando de los derechos humanos, sino también ahora como presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, es importante tenerte aquí para hacer ese grado de docencia, pero de sensibilización. Caramba, porque en las redes la gente como que se desboca sin tomar en cuenta la fortaleza que pueda tener una persona de recibir cualquier comentario o los que están detrás de esa persona. Entonces es importante estos espacios, mira, Samira, así que te yo invito quiero a que aclarar hagas sí, también. esa docencia, ¿no? Te agradezco muchísimo el espacio, Ricardo, y tú siempre tomas en consideración esto de hacer docencia. Y es importante porque muchas veces confundimos también el discurso de odio con la violencia. Entonces ahora la gente dice, yo no he dicho nada en contra, yo no tengo un discurso de odio, pero eso no significa que no sea violento, ¿sí? Sí, Hay mucha violencia, sobre todo el tema de la violencia digital, y los principales niveles de violencia que vemos en este momento es la violencia contra las mujeres, políticas sobre todo, y la violencia contra la población de la diversidad sexual y con identidad de género distinta, ¿no? Entonces, las personas creen que saliendo a decir una cosa es que yo defiendo hombre y mujer. Sí, pero es que a ti nadie te ha preguntado eso, ¿por qué estás hablando de eso? Entonces, yo estoy viendo cómo el discurso se agarra este discurso violento contra las poblaciones para hacer populismo ideológico, ¿sí? Que está el populismo, tan mal es como el que reparte las bolsas de comida o las bicicletas o lo que sea que se reparta, igual de mal está aquel que reparte ideología violenta, que reparte verbalmente ideología de odio, ¿sí? En donde todo el tiempo estoy criticando y cuestionando el estilo de vida de un grupo, porque no están claro. cuestionando el estilo de vida de todo el mundo, sino de un grupo específico, ¿sí? Y que eso en realidad, y yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué a la gente le importa tanto cómo vivimos las personas de la diversidad sexual? Entonces no pueden ser así mientras se queden escondidos. ¿Por qué me tengo que Mm. esconder? No, porque es que faltan el respeto. ¿A quién le falta? ¿Por qué yo falto el respeto y el resto de las personas no? Entonces puede haber violencia aunque no haya discurso de odio. Y hay muchísima violencia política contra la población de la diversidad sexual. En las elecciones pasadas el tema fue el matrimonio igualitario, que si estabas de acuerdo o no con el matrimonio. Por ahí ya venían desde hace rato, pero como ya la Corte dijo que el matrimonio, o sea, la última instancia en Panamá dijo que el matrimonio no es reconocido, entonces la gente ha tenido esa gabela de creer, porque además la Corte no solo dijo que el matrimonio no estaba, que el matrimonio iba a ser solo entre hombre y mujer, sino que también dijo que las personas de la diversidad sexual no tenemos derechos de ningún tipo. Entonces, cuando la máxima autoridad dice algo, el resto de la población tiene esa licencia para ejecutar también sus acciones de discriminación y odio. Los partidos políticos, en este caso particularmente, los candidatos y candidatas a las elecciones, lo que hacen es buscarle el lado a la gente. Así como les doy comida, les voy a decir lo que quieren Mm. escuchar. ¿Qué quiere escuchar Ah, la sí. gente? En un país conservador, no al matrimonio. Ya no tengo que hablar del matrimonio, bueno, nada más hombre y mujer. Entonces, Ujú. ¿por qué yo tengo que hablar de eso cuando yo tengo tantas prioridades y tantas necesidades en el país, como la falta de agua potable en las zonas más pobladas y urbanizadas, como lo es Panamá Oeste? Una provincia donde no hay agua potable en las nuevas viviendas, donde a nadie le interesa ponerle a las promotoras un cascabel y detener cómo juegan con el dinero y la inversión de la vivienda de las personas. ¿Por qué estás hablando de vas a defender hombre y mujer en vez de defender que se den las clases como son, de defender que no se roben la plata de las escuelas, que no se roben la plata del oncológico? O sea, ¿por qué te preocupa tanto defender a hombre y mujer?
en su sexo, sexualidad, práctica o por con quién tienen sexo, en vez de preocuparte y hacer un discurso político serio, lo básico, las calles, ¿dónde está la plata para arreglar las calles? ¿No? Entonces, ¿por qué te preocupa tanto hablar de eso? Con eso vas a ganar el voto. ¿Por qué? Porque Panamá es un país populista. Nos encanta tenerle miedo a Venezuela, Cuba. Panamá es populista. Aquí la gente vota porque tú le das su bolsita de comida. Aquí la gente te dice, bueno, ¿qué hay para mí? Esa es una Sí, lógica que es lo mismo que se traduce, como dije, en bolsas y regalos en un discurso. Le voy a decir a la gente lo que quiere para que vote por mí. Pero eso es con una esta, cuestión ideológica y eso realmente no exacto. ayuda al país. Con esta herramienta tecnológica del Tribunal Electoral o el Pacto Ético Digital, ¿crees tú que se va a controlar esta violencia y lenguaje de odio por los momentos que estamos pues viviendo en este momento, valga la redundancia, porque se acercan las elecciones? ¿Qué esperan ustedes desde el CIMUF? ¿Quién va a estar controlando, monitoreando estos lenguajes de odio y violencia que se estén generando en contra precisamente de la diversidad sexual y basada precisamente pues, en género, en aquella mujer que haya decidido correr, pero que probablemente a alguien no le agrade su manera de vestir o de peinarse, qué sé yo, y se vaya por esa parte a atacar a esa política por ahí y hasta por la parte personal de la persona, de cada uno. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a tener una labor activa para los efectos de estar monitoreando o es Bueno, mira, suficiente la herramienta del Tribunal Electoral? de hecho nosotros estamos trabajando en la construcción del Pacto Ético Electoral por los Derechos LGBT. Históricamente las mujeres han tenido esta propuesta del Pacto Ético Electoral y se le presenta a los candidatos y candidatas, que es un compromiso para cumplir definitivamente los mínimos a los que Panamá se ha acogido como Estado a los derechos humanos a nivel internacional, a los derechos humanos en la Constitución. Entonces, nosotros estamos organizándonos ya como movimiento LGBT, no solo como organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros somos muchas personas, no solamente nuestras organizaciones, sino nuestras familias, nuestros hermanos, amigos que también sufren cuando ven la discriminación que sufrimos. Entonces, vamos a estar organizando, estamos trabajando, estamos haciendo las consultas sobre el pacto ético y esto es una iniciativa que nos va a decir claramente si sí o si no, porque si incluso votan en contra o no, si no lo firman, quiero decir, los candidatos nos están dando un mensaje claro. Y se les olvida que las personas de la diversidad sexual, que estamos entre el 20 y 35% de la población, pagamos impuestos y votamos por ellos, entonces también tienen que responder a nosotros. Su respuesta, su firma o su no firma también es una respuesta y es lo que queda ante la mirada internacional. Nosotros estamos monitoreando, estamos atentos y atentas a todos estos discursos, a todo esto que están usando, este parloteo, para Mm. desacreditar a la población. Y así como las mujeres les critican, porque es que a las mujeres en la política no les critican solamente la corrupción, le critican la ropa, como bien dijiste, le critican el pelo, y eso no tiene Mm. nada que ver con su trabajo. Yo no veo que a los hombres en la política les critiquen el tipo de saco que lleva, puede usar el mismo saco toda la semana, y nadie habla sobre su corte de pelo tampoco. Pero eso Sí, sí, cuando hablamos de mujeres y cuando hablamos de diversidad sexual e identidad de género, todo tiene que ver con la vida personal. Y eso es populismo ideológico, eso es bochinche. Porque si yo estoy hablando de la vida privada de una gente, eso es bochinche. Entonces, nuestros claro. políticos están haciendo su propaganda, su campaña a partir de bochinche, porque no tienen ni siquiera la capacidad de articular planes que convenzan a la gente, porque la gente ya no les cree. Entonces, están diciendo un discurso de bochinche. O sea, si una persona opina o no a favor del matrimonio, a favor de los derechos humanos de las personas, eso no lo va a hacer mejor o peor presidente. Realmente no.
porque para pasar leyes necesita de toda una asamblea, necesita de un órgano. Entonces, nuestro pensamiento es como el presidente quiere a los gays, no votamos por el presidente. El presidente aprueba a las lesbianas, entonces no. ¿Estamos hablando de políticas públicas o estamos hablando de bochinches personales? El chisme, nuestros políticos son bochinchosos. Eso es lo que, mira, lo estoy estructurando. Es un bochinche ideológico para ganar una campaña política. Le dicen a la gente lo que quieren creer porque todos ellos tienen familiares, tienen amigos, se mueven con personas gays y estoy segurísima que el discurso que, bueno, tú sabes que yo en la calle, yo te quiero, yo no tengo problema con ustedes, pero yo no puedo decir eso en público. Y nos lo dicen muchísimo en las reuniones. Y candidatos que son de la diversidad sexual dicen, no, tú sabes que yo tengo que mantener porque para no perder el voto. Entonces, hasta la misma población que no es de la diversidad sexual está secuestrada por el miedo a ser Ujú. aliado de la diversidad sexual. Entonces yo creo que eso tenemos que considerarlo. Vamos a exigirle a las personas que nos den propuestas serias, que nos hablen de propuestas serias para el país, que dejen de estar metiéndose en el metichismo y el bochinche sobre la gente, cómo nos vestimos, con quién tenemos sexo, quién me gusta, quién no me gusta, porque de eso se trata esa discusión. Esa es la discusión. Porque las personas de la diversidad sexual y las personas con una identidad de género no tradicional, entonces no somos una aberración, simplemente somos un tema de bochinche, ¿sí? Ya hemos llegado a ese punto. Cuando hacemos proselitismo y propaganda a partir de discriminar grupos, yo creo que tenemos que mirar un poquito la historia y darnos cuenta lo que ha pasado cuando hemos condenado grupos por alguna característica. O sea, estamos Ahora, hablando de Samira, genocidios y guerras. la herramienta, este tema digital, la herramienta digital es un arma poderosa. La pregunta que te hacía del control, yo no sé qué tan posible va a ser es tener ese control de que las personas no se aboquen a estar ofendiendo, a ser violentos con su lenguaje de odio, como bien lo hemos estado hablando, y de violencia contra pues, las mujeres, contra los hombres, contra la diversidad, los grupos de diversidad sexual, contra todo ser humano. O sea, ¿cómo se va a controlar eso? Porque la gente escribe lo que quiere, incluso crean, a veces crean, abren una cuenta solo para ofender, simplemente para ofender, para echar veneno. Ni siquiera cuando tú vas a ver no tienen seguidores. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes tener un mayor control? Mira, lo primero que te digo, y lo digo sobre estos temas y lo digo sobre la vida personal, el control es una ficción. El control es una ficción y si no se ha podido controlar hasta ahora todo lo que ya está en las redes, el tema de esas cuentas falsas, esos son bots, esas son personas que pagan para crear esas cuentas. Entonces, cuando hay gente que tiene tanto dinero para hacer discurso de odio, para hacer un proselitismo a partir del discurso de odio y la violencia. No hay manera de controlar eso cuando estamos hablando de Sí, grupos que no tenemos ni siquiera reconocimiento legal. No, o sea, nosotros nos matan por nuestra orientación sexual, a las lesbianas hacen violaciones correctivas y nadie puede denunciarlo porque no está registrado como un delito en Panamá por homofobia, por lesbofobia. No se reconoce eso como un delito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de control podríamos tener? Lo único que nosotros podemos hacer es seguir educando, seguir llevando educación a todas las personas. Lean, por favor, hay un mundo más allá del Canal de Panamá, hay un mundo más allá de los prejuicios religiosos de ciertos grupos que lo único que hacen es explotar económicamente y explotar ideológicamente. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver qué propuestas hay para el país. Tenemos que incentivarnos más a participar. Toda esa gente que votó a favor de la minera, no voten por esos políticos, ¿sí? O sea, no me interesa si estás a favor o no de con quién está enamorada X persona. Me interesa saber cómo vas a manejar el presupuesto público. Me interesa saber cómo vas a mejor distribuir la riqueza en este país, que es el sexto con peor distribución de la riqueza. Entonces lo que tenemos que hacer es educar, educar a la gente, educar para que no se conformen con una bolsa de comida, con un juguete, con un discurso, que la gente sepa que lo que quieren escuchar es lo que le están diciendo.
Necesitamos educar en acciones políticas, necesitamos volver a tener cívica en la escuela. Sí, Urbanidad, eso nos hace falta, porque si yo no tengo la capacidad de medirme y voy a las redes y voy a este instrumento a insultar personas, eso habla muy mal de mí como sociedad. Cuando tenemos esa gran cantidad de discursos de odio, eso significa que el sistema educativo y el sistema de valores en Panamá fracasó. Y no estoy hablando de esos valores tradicionales que quieren, el valor de respetar a las personas en su dignidad. Y no estoy hablando solo de la diversidad sexual. Estoy hablando cuando le dicen monos y monas a sí, las personas afrodescendientes. en A las general. mujeres cuando les critican porque si tiene un novio, si tiene un amante. Estoy hablando de que la sociedad panameña fracasó hace rato en el respeto a las personas y en su capacidad de humanismo. Nosotros ya no estamos conectados con la humanidad. Entonces, yo creo que es una hora de mirarnos como sociedad y dejar de preocuparnos por si una persona está enamorada o no de otra gente y lo que hace la gente con su cuerpo. Yo creo que es hora de preocuparnos que como sociedad hemos fracasado y hay un país cansado, cansado de la violencia, cansado de la corrupción, ¿sí? Y que la única cosa que hacen es desviar la atención para insultos, para el bochinche de si los gays, la lesbiana, las personas trans. Eso no va a cambiar el país. La corrupción no se va a resolver eliminando, asesinando a todas las personas de la Sí. diversidad sexual. Eso no va a resolver la corrupción. Entonces yo creo que Me, tenemos que enfocarnos en lo importante porque eso va a disminuir el volumen de la gente que cree que es chévere hablar del tema. Pero en realidad están evitando hablar del tema importante y con hablar de la diversidad sexual están haciendo una deflexión de la conversación, está desviando la atención al bochinche, porque saben que nos gusta el bochinche a los panameños. Entonces, mm, gente, no se dejen llevar por el bochinche de la vida ajena. Enfóquense en este país, en que vuelvan a meter cívica y urbanidad en la escuela para que sepamos cruzar la calle, para que digamos buenos días. Eso es me para que cuando quedo, lleguemos a la política no nos robemos la claro. plata del Estado. Sí, me quedo con esas reflexiones y rescato que sin duda alguna la educación es la clave. Gracias a Mira Armengol, especialista en derechos humanos y políticas de inclusión y además presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familiares CIMUF. Muchísimas gracias. Feliz Gracias a tarde. ustedes, como siempre. Un abrazo, Edna. Igualmente, un abrazo a la distancia. 4:31 minutos. Nos vamos a una pausa al volver.